Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión vengo a enseñarles cómo cambiar el aceite o el fluido del diferencial de su Honda Pilot, ¿ok? Bueno, una vez dicho eso, comenzamos. Lo que vamos a necesitar para hacer este mantenimiento es lo siguiente. Una llave de torsión. Si no la pueden conseguir o no se la pueden prestar a alguien, no la pueden comprar. Pueden usar también muy válido la matraca y pues el clásico tubo que uso en mis videos para tener mejor punto de apoyo y poder aflojar con más facilidad los tornillos, ¿ok? Una extensión de 3 octavos que tenga una longitud de 3 pulgadas, ¿ok? Una bomba para extraer el fluido del diferencial y ponerlo en el diferencial de nuestra camioneta, un balde para poder reciclar el aceite sacado, un trapo para que se puedan limpiar las manos y pues obviamente lo más importante, aceite original que sea de la Honda Pilot, ¿ok? Que sea genuino. Bueno, pues una vez dicho eso, pues comenzamos. Ok, bueno, pues una vez dicho eso, pues se van a la parte trasera de su carro, se van a bajar. Y como podrán ver, ahí está el diferencial. Y aquí está este de aquí de abajo es donde se va a drenar el aceite. Y el de arriba, perdón, el tornillo de arriba, para poder llenar nuevamente con el líquido del diferencial, el diferencial. ¿Ok? Entonces una vez que ya saben dónde está localizado, pues voy a comenzar a hacer el procedimiento. Bueno, pues aquí estamos otra vez de nuevo y pues nada, lo único que hice es cambiar de ángulo la cámara, ya que al principio estaba haciendo la toma de la parte de atrás y ahorita la puse de perfil para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es el proceso, ¿ok? Bueno, pues una vez dicho eso, pues comenzamos. Muy importante, antes de que comencemos, recuerden que cuando hacen este mantenimiento tiene que estar en una superficie plana, ¿ok? No debe estar en ángulo el carro, ¿ok? O la camioneta. Tiene que estar en una superficie plana. Así que si levantaron la parte de enfrente, asegúrense de levantar la parte de atrás o viceversa. Si levantaron la parte de atrás, asegúrense que la parte de adelante la levanten para que esté a nivel. ¿Ok? Pues una vez dicho eso, comenzamos. Como les decía, van a agarrar su matraca y su tubo porque sí va a estar un poco duro para aflojar este tornillo, porque lo que siempre cuesta un poco de trabajo. Entonces, como les digo, comiencen siempre con el de arriba, ya que si comienzan con el de abajo, por dado caso se barre o no lo pueden sacar por cualquier situación, pues todavía tengan el aceite adentro y puedan mover el carro, llevarlo al mecánico o ustedes después mismos traer una llave especial para poder sacar este tornillo, ¿ok? Ya que de lo contrario, si ustedes iniciaran cambiando el de abajo, digamos que cambian el de abajo, se sale el líquido, y pues ya le quitaron todo el líquido del diferencial. Pero ahora que resulta que cuando le quieren echar el aceite nuevo, resulta que el tornillo de arriba lo barrieron o lo rompieron o qué sé yo. No pueden, por cualquier razón no pueden sacar el tornillo de arriba. Entonces ya se amolaron. Porque no pueden echarle líquido nuevo. Y como no le pueden echar líquido nuevo, pues van a tener que llevar una grúa para que se lo lleven a hacer las composturas correspondientes. ¿Ok? Bueno, pues una vez dicho eso, recuerden, siempre comiencen con el de arriba, por cualquier cosa, ¿ok? Pues nada, comenzamos, es igual, no necesita ningún dado, tiene la entrada así de 3 octavos, la metemos, nuestra extensión, si no entra, le van a dar un par de golpecitos, en este caso voy a usar la misma matraca, no hagan esto, usen un martillo. Ok, ahí estamos. Ahora vamos a meterlo. Recuerden sujetarle bien. No quieren que esto se ponga en ángulo, ya que se puede barrer el tornillo. Con la mano derecha, reténganlo bien. Y luego le dan con la izquierda. ¿Ok? O si no, le ponen aquí algo para que tenga un apoyo y no se mueva la extensión. ¿Ok? Ok, vamos a empezar. Ok, está duro. Pero no pasa nada. Vamos a ponerlo bien metido. Y lo que esté bien metido, lo vamos a dar con las manos. Y le vamos a dar. Ahí está. Aflojamos. Ok.
Ya aflojamos la parte de arriba. Cuidado con la rondana. Recuerden que la vamos a volver a usar. Bueno, yo recomiendo, si ustedes la primera vez que lo hacen, que compren a rondanas nuevas. Pero en mi caso, como les digo, ya es la segunda vez que lo hago, voy a ponerle la misma rondana. ¿Ok? Pero les recomiendo a ustedes que siempre cuando hagan el cambio, le compran una rondana nueva. Ahora sí, bajo el riesgo de cada quien. Ok, una vez vimos que ya salió el de arriba, pues ahora sí procedemos a quitar el de abajo. Y pues igual es la misma entrada. En este no es necesario que usen la extensión. Pueden poner su matraca directamente. Y pues procederemos a aflojar. Ok, este no estaba tan apretado. Estén abusados con su charola para poder vaciar para que caiga el líquido. Y no hagan un reguero. Ahí vamos. Ahí está. Y pues es igual, miren. Tiene aquí un tornillo que también tiene doble función. Tiene un imán. Y el imán es igual para, pues ustedes saben, para retener todas las partículas, digamos, de metal. Y pues igual como siempre, la pueden limpiar con un solvente que ustedes quieran, pero en mi caso es más que suficiente con un trapo. Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo. Una vez que ya haya drenado completamente el aceite del diferencial, pues nada, pues haremos a poner otra vez nuestro tornillo, pero igual ya se la saben, tenemos que limpiar bien donde va el tornillo porque no queremos que tenga tierra o algún tipo de polvo, porque queremos que haga un sello perfecto, ¿ok? Y pues nada, una vez que ya hayan limpiado bien, procedemos a poner nuestro tornillo con nuestra rondana. Y recuerden, a ustedes les recomiendo que cada vez que hagan este mantenimiento le pongan una rondana nueva. En mi caso, pues es la segunda vez que lo hago. Como les digo, voy a correr el riesgo de ponerle la más rondana. Y pues la verdad nunca he tenido problemas. Ahora, si hubiera sido la primera vez que desde que compré la camioneta no le he hecho ningún mantenimiento, sí le cambiaría. Pero yo normalmente hago 2 servicios antes de cambiar la rondana. Pero igual, sobre el riesgo de cada quien. En mi caso, pues se la voy a dejar, ¿ok? Bueno, pues procedemos a poner el tornillo de la parte de abajo. Fíjense que no entre forzado con su dedo, no usen ninguna herramienta. Si ven que no entra, vuélvenlo a sacar y lo vuelvan a meter hasta que vean que entra bien, ¿ok? No tiene que entrar forzado, tiene que entrar bien así ligerito. No tiene que haber nada de resistencia. Si hay resistencia, sáquenlo y vuelvan a meter. Quiere decir que lo están metiendo mal y están forzando el tornillo, ¿ok? Y pueden estropear las cuerdas del diferencial. Entonces, abusados. Por ejemplo, ahí está. Y pues ya nada más lo que me resta es limpiamos aquí. Y procedo con mi llave de torsión, si es que la encuentro. Vamos a agarrar nuestra llave de torsión y pues lo voy a apretar a 35 libras de presión, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Bueno, una vez que ya quedó apretado, pues nada, vamos a limpiar si hay algún exceso. Y pues procedemos ahora con el rellenado que le vamos a echar por la parte de arriba. Recuerden que en la parte de arriba es donde vamos a rellenar. Y pues como se va a llenar es de la siguiente manera. Por eso les digo que es importante que cuando echen cuando hacen este mantenimiento tiene que estar en una superficie plana, ¿ok? Ya que van a rellenar va a rellenar con la parte de arriba y cuando se van a dar cuenta cuando comienza a tirar aceite por aquí, digamos que le meten aquí el aceite, ¿ok? Como ahorita lo voy a meter. Es más, déjenme le enseño, déjenme traer de una vez las cosas. Ok. Mi bomba.
Déjenme le quito mis tapones porque eso se lo pongo cuando lo voy a guardar para que no le entre ningún tipo de impureza, algo de tierra o polvo. Entonces la manera que sirve esta, succiona por la parte de arriba y por la parte de abajo es donde sale el líquido. ¿Ok? Entonces por aquí va a salir y por la parte de abajo va a entrar. ¿Ok? Entonces aquí este lado voy a meterlo hacia donde está mi aceite nuevo de diferencial. ¿Ok? Le límpiale bien la manguera, no queremos que entre con polvo o tierra. Y pues abrimos nuestro aceite y colocamos nuestra manguera. ¿Ok? Hasta abajo, hasta donde llegue, que llegue al fondo. Ahí está. Una vez que está ahí, pasamos a nuestra bomba y vamos a colocar, como les digo, la otra punta. Igual la limpiamos porque no queremos polvo o tierra. Si es nueva, pues no tiene que hacer esto, pero la mía, como ya la he usado como 3 veces, siempre la limpio antes de meterla. Ok, van a meter en el orificio de arriba y le van a estar echando, le van a estar bombeando hasta que vean que comienza a tirar al aceite. Cuando vean que comienza a chorrear el aceite, quiere decir que ya está lleno, ¿ok? Porque no se puede llenar hasta arriba, si no tiene que estar copeteado. Tiene que tener un espacio para que el aceite haga juego. Entonces es importante que esté a nivel, que no lo tengan en ángulo. Por eso les decía que tiene que estar en nuestra superficie plana, ¿ok? Una vez dicho eso, pues vamos a comenzar a bombear. No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara. Ahí va. Ahí estamos bombeando. Y pues nada, aquí es nada más con calma. Échenle. Y cuando vean que comienza a tirar, le van a quitar la bomba y pues ya le van a poner el tornillo. Y pues también aguas, no quieren hacer ensuciar. Entonces pongan su balde en la parte de abajo para cuando comience ya a salir el aceite. Pasemos el weekend, baby, para que me certifiques. Tú eres mi Shakira y siempre seré tu pique. Tomemos un selfie para que en el gran publiques, pa' que los otros se les complique, baby. Que el cielo sí puedo tenerte, que odiar sí es mejor quererte, baby. Mi color favorito es verte, baby, contigo hasta la muerte. Tu pelo, tu olor y esos besos como tú ninguna. Si ven que comienza a gotear, sigan echando, todavía no. Hasta que vean que comienza a fluir un poquito bien hacia el aceite es cuando van a parar. Ahorita no crean que cuando comienza a gotear tienen que parar, no, sigan echando. Ustedes no paren. Hasta que vean que ya comienza a fluir con más fluidez, es cuando ya van a parar. Lleva un aproximado de 3/4, ¿ok? Más o menos tienen que tener que echarle más o menos 3/4. Cuando vean que ya va a los 3/4, quiere decir que ya es cuando ya va a comenzar a botar el aceite. Ok, como podrán ver, ahorita ya el aceite ya está fluyendo más fluidez. Miren, y ahí es cuando me doy cuenta que ya no tengo que echarle más. Ya. Ahí, como podrán ver, ya está lleno nuestro diferencial. Entonces, cuando está lleno nuestro diferencial, pues nada, quitamos nuestra bomba. Con mucho cuidado. Bueno, una vez que llenamos nuestro diferencial, lo único que nos resta es poner el tornillo en la parte de arriba. Y pues nada, limpien la parte de aquí de abajo para ver si tiene algún tipo de fuga, un tipo de liqueo, goteo. Y pues como vemos que pues todo está en buenas condiciones, no veo que haya ningún goteo, entonces procedemos a poner nuestro tornillo de la parte de arriba. ¿Ok? Para la parte de arriba sí vamos a necesitar nuestra extensión. Pasamos aquí en el orificio que está aquí
Y pasamos a introducir nuestro tornillo que va en la parte superior. Y pues igual procedemos a apretarlo a 35 libras de presión. Ahora sí que no sé, tal vez algunas pilots varíen, pero estoy casi seguro que debe ser entre 33 y 36 libras de presión. Ahora sí que si quieren saber el número exacto, consulten su manual. Si no lo dice el manual, pues investiguenlo. Pero en mi caso es 35 libras de presión. ¿Ok? Ahí está. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y pues nada, amigos, hemos terminado. Y pues eso es lo que conlleva hacerle el cambio de aceite o de fluido del diferencial de su Honda Pilot. Y pues nada, amigos, espero que les haya ayudado. Yo me despido. Adiós. Baby, mi color favorito es verte. Baby, contigo hasta la muerte. Tu pelo, tu